Vamos a dar la bienvenida en este momento al ingeniero César Fernández, un amigo de este programa, y es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y secretario de propaganda de esa misma organización. Don César, bienvenido a la opción de la tarde una vez más. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y a este público maravilloso. Que yo diría que no es la opción de la tarde, esto es la regla de la tarde. Aquí hay que escuchar este programa. Bueno, que no me invitan, si no me invitan no puedo venir. Atención, Saori. Este programa se ha convertido en una orientación obligada. Que un referente, ese es el término correcto. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, en nombre de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, aquí con mucho gusto compartir con ustedes temas de interés. César, temas de interés es la frontera en estos momentos. ¿Qué te parece la decisión del presidente de la República en estos momentos de, cumplir con lo que ya había anunciado? Yo decía ahorita, cuidado en comentarios, no María. sé si tú sabes y me puedes decir qué pasó del lunes para acá que el presidente de la República tomó estas decisiones, porque ese canal se está construyendo desde hace 2 años. Bueno, lo que motivó al presidente a tomar las medidas ahora, habría que consultarlo un poco con él y ver de adentro del Estado qué ha ocurrido. Ahora, yo te puedo decir lo siguiente. Lo primero es establecer cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo, que fue presentada ayer por el presidente de nuestro partido en su cuenta de Twitter, en 3 tweets, un hilo de tweets, donde rechaza rotundamente la construcción de ese canal. Dice que es totalmente inaceptable, pues estaría violando un acuerdo ya que data de 1929. Eso es lo primero. La Fuerza del Pueblo lo rechaza la construcción del canal. Lo segundo es que habría que ver este acuerdo del 2021 que se firmó, se rubricó entre las autoridades haitianas y las dominicanas. En ese momento vivía su presidente, y ver qué es ese acuerdo. Yo estuve buscando información y el acuerdo, por lo menos lo que está publicado, es muy ambiguo, como que no está claro realmente qué se firmó, qué se aprobó. Y eso también lo ha solicitado el presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, que digan qué fue lo que se firmó para establecer esto. Ahora, eso en el 2021, ¿no? En el 2021, sí, correcto. Entonces, en otro orden, la Fuerza del Pueblo también ha apoyado y le ha dado el espaldarazo al presidente de la República con las medidas que ha tomado en la frontera. El día de ayer, nuestra bancada de diputados votó unánimemente aprobando estas medidas. O sea, en ese sentido, rechazamos el canal, pero estamos apoyando las medidas del primer mandatario en ese orden. Ahora, yo te podría decir que la frontera, en estos 3 años de gobierno de Luis Abinader y el PRM, ha sido la bandera, el salvavidas del presidente cada vez que había tenido dificultades en la simpatía de la gente. Recordemos que una vez se llevaron tanques de guerra sin ningún tipo de razón, apostaron tanques de guerra en la frontera. Otra vez habían unos supuestos 10.000, 12.000 militares que nunca llegaron. Es un tema que unifica. Pero, claro, obviamente, el nacionalismo unifica a todo el mundo y él buscaba, como un presidente populista que es, siempre busca esa bandera. Otra vez fueron y llevaron drones, llevaron una cantidad de equipos para supervisar la frontera y también lo usó en ese momento. Este momento es diferente, hay presiones importantes del país y yo apuesto que por una vía diplomática que es difícil de establecer, porque fíjense que hubo una reunión, ustedes comentaban la reunión de Cancillería de hoy, pero ¿con cuáles autoridades? ¿Cuáles son las autoridades de Haití? Es una comisión de trabajo, una mesa hídrica. Pero es una mesa hídrica de cuál estado, si no existe un estado. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Entonces me imagino que no se llegó a nada. De hecho, se ratifica a partir de hoy el cierre de la frontera, porque ahí no se llegó a nada. Ni se ha visto tampoco los detalles de esa reunión. Pero sí apostar por que exista la paz en la frontera, que sí se respete la soberanía de nuestro país y que se le busque una salida inteligente a este conflicto. Esa es la posición nuestra. No sé quién va a hacer una pregunta de la frontera, porque mi tema tiene que ser político. ¿Quién va a preguntar? ¿Tú vas a preguntar de la frontera? ¿De la frontera? Sí. Adelante, Ronnie. César, la Fuerza del Pueblo habla de que está en un buen posicionamiento a nivel nacional y se habla de más de 30%, según lo que dicen algunos dirigentes de ustedes.
La realidad, primero la realidad que en términos electoral, porcentaje que ustedes tienen, y hay una cosa que muchos se preguntan, es sobre la candidatura a alcalde en el Distrito Nacional, que es en este caso Rafael Paz, que es una candidatura que es como ni fu ni fa. En este caso porque Rafael Paz es como un hombre que no prende, al parecer no prende, Que no conecta. no conecta. Y si ese Rafael Paz va a ser en este caso parte de una negociación con el PLD ya en sí la alianza que se ha hecho. Vamos a empezar por el posicionamiento actual de la Fuerza del Pueblo y no es que nosotros lo decimos, o sea, no es que los dirigentes de la Fuerza del Pueblo lo dicen. Tenemos un sinnúmero de estudios que fijan a la Fuerza del Pueblo sobre cerca del 36-37% al presidente Leonel Fernández y como partido sobre el 25% promedio nacional. Y te explico un poco sobre eso. Este próximo sábado 23 de septiembre estaremos haciendo un acto simbólico de entrega de 2 millones de afiliados de nuestro partido. Si tienes un padrón al 2024 de 8.4 millones de votantes o hábiles para votar, es el término correcto, reduciendo el 30% de abstención tradicional que ha habido en la República Dominicana, estaríamos hablando de que esos 2 millones nos dan automáticamente a nosotros un 36-35% de intención de voto. Nuestro padrón está totalmente auditado, totalmente certificado. Yo te puedo inclusive mostrar en mi celular una persona random que le podemos llamar y verificar qué es miembro de la Fuerza del Pueblo, en qué órgano está registrado y cómo es su participación, si es militante, si es simpatizante, etcétera. Y entonces, a eso tú le presidente Leonel Fernández hemos venido haciendo propuestas concretas sobre la actualidad nacional, sobre las políticas públicas del país. En plena pandemia, el presidente Leonel Fernández señaló mejorías y soluciones posibles al tema de la crisis sanitaria. Cuando se inició el proceso de vacunación, también hicimos aportes. En noviembre del 2020, la Fuerza del Pueblo entregó unas recomendaciones al gobierno sobre qué hacer en el tema agropecuario post pandemia. Vimos claramente en nuestro partido que venía una crisis de productos. Inmediatamente pasara la pandemia y el gobierno no hizo absolutamente nada en el área económica, en el área de seguridad social, en el área de seguridad ciudadana. Hemos hecho planteamientos. Todos esos planteamientos han convertido a la Fuerza del Pueblo en el líder de la oposición. ¿Por qué? Porque la gente que está sufriendo en las calles, en los pueblos, en las diferentes ciudades, está viendo que hay un gobierno que está desatendiendo las prioridades. Entonces ve en la Fuerza del Pueblo esa sombrilla, ve esa representación de sus deficiencias y lo ve en la Fuerza del Pueblo. Todo esto sumado, nuestro proceso de afiliación, la construcción de un partido nuevo y el posicionamiento como en los temas nacionales como líderes de la oposición, entonces te da a ti que al día de hoy, evidentemente, estamos en un segundo lugar compitiendo bastante de cerca con el presidente de la República y la gente nos identifica y se identifica con nuestro partido. Entonces, sin lugar a dudas, estamos muy cerca del 40% al día de hoy. Contrastando el 52% que obtuvo el presidente Luis Abinader y los 3 millones que ellos presentaron en su padrón. Primero, ese 52% que obtuvieron en el 2020 lo desagregas y tienes que la base fundamental de ese 52% fue el voto del PRM, el voto duro tradicional del PRM, que hasta la división del PLD era un 35%. No hay una encuesta, la pueden buscar, que hasta octubre, mejor dicho, del año 2019 le diera más de un 35% a Luis Abinader. Entonces, ¿cómo llega al 52%? Llega al 52% porque, primero, esta división del PLD. Segundo, un segmento de votantes que ronda entre el 14 y el 18%, que son la gente que se identifican con una causa, con una propuesta, y en este caso, las 3 causales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. En estos 3 ámbitos el presidente le ha fallado. Vámonos a la lucha de la corrupción. Aquí la corrupción se persigue segmentada. Aquí los únicos corruptos eran los del gobierno anterior. Más sin embargo, 27 directores y ministros que han sido destituidos por supuestos actos de corrupción, no hay uno solo sometido. Al único que sometieron fue el de la lotería y está libre ya. Entonces, la corrupción no es sin bandera, es con banderas. Entonces, esa gente que propicia, que busca, que creía en el cambio,
Entonces ya no está con el presidente Luis A pesar de Abinader. eso, César, el presidente insiste en un discurso, Vamos para allá. digamos que segmentado. Vamos para allá. Él habla de oscuridad, de voz. Vamos a Pero llegar que todo ahí. es un proceso, señor. Hay que comenzar a meter Está preso bien. lo que hicieron su lío allá atrás. Vamos a llegar ahí. Porque la justicia no tiene que ver con años. Después La tienes... justicia es Claro que acción, tiene que ver la con justicia años. es acción y sometimiento. Después, para poder concluir la idea, tenemos la gente que luchaba por las tres causales, esa gente que fue a la Plaza de la Bandera y que enarbolaba esa causa. Esa gente fueron traicionadas por Luis Abinader. Él dejó eso en la mano de los congresistas. ¿Cómo así se esa traicionada? ¿Cómo Claro, es una promesa de campaña y un compromiso de campaña. Y ahí están los videos, están los textos, están las noticias, donde él se comprometió a que se iban a incluir en el Código Penal las tres causales. Luego, al momento de la verdad, él delegó eso en los congresistas y le dio libre albedrío a los de su partido, que son mayoría. Y estos, ningún congresista se quiso echar la canana, ni hizo el compromiso con él, entonces esa gente está traicionada. Los terceros, los del medio ambiente, el medio ambiente en estos 3 años ha sido defraudado por nuestro país. Los ríos siguen depredados, ahí ahora tenemos una barcaza en Azua que está matando a la gente, está matando al medio ambiente, está matando a los peces. Es un desastre. Entonces, ese porcentaje de un 14, un 18% que obtuvo el presidente Luis Abinader para lograr el 52 ya no está con él. En su propio partido, los PRMistas son los que se quejan. Los engañan. En Santiago se quejaron unos dirigentes porque la tarjeta de solidaridad, o supérate, como se llama ahora, que la están usando para política, le llegó a un sector y no le llegó al otro sector. No nombran a los del PRM en el gobierno. Está lleno de amigos del presidente y de los famosos, como dice Guido, los popis. Y los PLDistas que han dejado Entonces, en ese sentido, por eso el presidente Luis Abinader la tiene muy difícil para optar por un triunfo en primera vuelta. Ese es el posicionamiento real al día de hoy del escenario político, no solamente como lo vemos nosotros, sino como lo acabo de explicar y lo podemos sustentar en cualquier escenario. César, sin embargo, ahí... Perdón, obvio lo de Paz. Perdón. Que no prende ni con... No, ni con bueno, Mastur. ese es tu parecer. Yo te digo que Rafael Paz... no es un buen candidato. César. Bueno, mira, yo te digo Rafael, algo. de verdad. Usted tiene la opción, como se llama el programa, de tener preferencias electorales. Ahora, yo te digo, Rafael Paz en el año 2020, en plena pandemia, fue candidato a senador por el Distrito Nacional y obtuvo 147,000 votos. Obtuvo un 15% más que el candidato Gonzalo presidencial de su partido en ese momento. Entonces no es un mal candidato. 147,000 votos en el distrito en pandemia es un buen número. En las encuestas actuales está marcando bastante bien. No tiene que ser santo de la devoción de todo el mundo. Cada quien tiene su forma de hacer política y yo entiendo que está haciendo su trabajo y ha calado. Ahora bien, con el tema de la alianza, se anunció hace ya unas 3 semanas la primera ronda de conversaciones de Rescata RD. En esa ronda de negociaciones anunciamos que pactamos el 60% del territorio nacional a nivel municipal y 3 senadurías. Justamente, inmediatamente después se anunció eso, se inició entonces la segunda ronda de negociaciones donde vienen más municipios y donde vienen otras ¿El senadurías. 40% restante o solamente una parte? Ojalá sea el 40% restante. Ok. Yo abogo y abogaría porque fuera el 40% restante. Entonces hay que esperar. Se va a Paz. Una falta de delicadeza de miembros de la Fuerza del Pueblo, de miembros del PLD y de miembros del PRD ha sido estar diciendo cosas fuera del tema de la alianza. Señores, los 3 partidos tienen 3 comisiones de alianzas que se sientan en una mesa. Y esas 3 comisiones tienen un vocero que lo eligieron los 3 partidos, que es Miguel Vargas Maldonado. Entonces no podemos apresurarnos ni decir cosas. Entonces se dicen cosas que torpedean estos acuerdos. Lo más complejo, y el que sabe algo de política, yo tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Alianza en el 2020, donde éramos 18 partidos. Lo más complejo es tú pactar hasta una alcaldía. Involucra muchísimo, y no puedes pactar en Azua, por ejemplo, que tiene más de 10 municipios, un municipio ni 2, sino es un acuerdo integral. Y eso toma tiempo, toma habilidades de las partes que están negociando, y ya vamos a esperar esta segunda ronda. Y, como digo yo, vamos a cruzar el puente cuando lleguemos al río. César, la Ley de Seguridad Social dice que para dar pensiones solidarias se le debe otorgar a mujeres, madres solteras en estado de pobreza extrema. También a personas que estén en cama, que no se puedan valer por sí mismas y que estén en pobreza. Y a personas más de 65 años que también estén en situación vulnerable.
¿Ustedes han investigado en todas las miles de pensiones solidarias que se están dando ahora, que se está cargando bastante el Estado, si cumplen con esos requisitos? Porque yo no veo que ustedes... En este momento sí, hemos solicitado por la Ley de Acceso a la Información, hemos solicitado que tanto al Ministerio de Hacienda como a la propia Presidencia de la República que expliquen, que den los detalles de más de 5.000 pensiones que ha otorgado el Poder Ejecutivo. Y tenemos datos de que, por ejemplo, los partidos aliados que no han podido cumplirle, que están ahora apoyándole, a sus miembros le están dando pensiones solidarias a gente que tiene 30, 35 años, 40 años de edad. Le están dando pensiones solidarias a compañeros del PRM que no lo pueden nombrar. También están utilizando esa herramienta para el clientelismo político. Ya cuando tengamos esa información detallada y acabada, entonces veremos por qué vía, parte de la denuncia y la vía política, ¿verdad? De qué parte jurídica podríamos nosotros enfrentar ese flagelo que es terrible. César, el expresidente Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, amplios sectores de la sociedad no comparten con él todavía sus deseos de querer volver. Se preguntan que por qué. En las redes sociales son cosas que uno ve y en la calle también lo escucha. ¿Por qué debería la gente confiar, el electorado, el dominicano, por qué debería confiar en el expresidente Leonel Fernández, que ha estado ahí ya 3 veces y que quiere volver nuevamente? Si tú ves el Estado Dominicano desde el año 1996 hasta que él gobernó, las transformaciones son impresionantes. No solamente, las primeras transformaciones son institucionales. Teníamos un Estado análogo, un Estado en retroceso, un Estado que no parecía ni siquiera del siglo XX, parecía del siglo XIX. Ese Estado fue transformado. Y en la parte institucional entiendo que la transformación más grande que logró el presidente Leonel Fernández fue la Constitución del año 2010, que fue una constitución consensuada, una constitución que provió al país de las altas cortes. Hoy tenemos un tribunal constitucional donde se puede debatir lo que es inconstitucional, como ha pasado con la ley 3318 y otras leyes importantes, pero también tiene un tribunal superior electoral que dirime cientos de conflictos, no solamente que tengan que ver con temas electorales, sino con temas de declaración de personas, con temas de registro civil. Es enorme lo que hace esos tribunales. Entre otras transformaciones. Los derechos fundamentales, ¿no? Y amplía los derechos fundamentales. El crecimiento económico, no discutirlo. El desarrollo de infraestructura, ni discutirlo. Manejó crisis como la crisis financiera bancaria local del 2004, como la crisis financiera inmobiliaria global del año 2008. Y en todos esos periodos, a pesar de eso, el país se mantuvo creciendo en el peor de los momentos, 3.5 sobre el Producto Interno Bruto. Cuando sale del poder en el año 2012, deja todas las herramientas para que el país siga avanzando. Por ejemplo, te pongo la primera, el pacto fiscal. Cuando el presidente sale del poder en el año 2012, deja la ley promulgada, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1-12 me parece, 1-12, correcto, gracias Cristian. Esta ley abocaba a varios pactos, el eléctrico, el fiscal, el educativo, entre otros. El fiscal, y te pongo un ejemplo, si hubiéramos iniciado, si los gobiernos que sucedieron al presidente Leonel Fernández hubieran ido implementando paulatinamente un pacto fiscal, en vez de tener hoy estamos en 14.7, si no me traiciona la presión tributaria, sí, estuviéramos cerca del 20%, sí, que es el promedio de América Latina. Entonces pudieras tú tener mejoras importantes en las áreas más vitales del desarrollo de la República Dominicana, como es salud, como es educación, como es el sistema eléctrico, como es el sistema de comunicación. Entonces, todo eso, ¿qué ha pasado del 2012 a la fecha? Ha habido un cierto retroceso, sobre todo en la parte institucional, incrementándose en estos últimos 3 años de gobierno del PRM. No solamente eso, el presidente Leonel Fernández en el 2016 presentó un plan al país que se llama República Dominicana 2044, con una visión de desarrollo integral a 30 años, es decir, hasta el 2044, donde, si a usted le gusta estudiarlo, en ese plan está el desarrollo humano, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo del turismo, el desarrollo de la educación, la transformación de las cosas pendientes del Estado, y ese plan, que es un plan a largo plazo, se convierte eventualmente en un plan
de gobiernos de 4 años. Lamentablemente, ningún presidente que lo ha sucedido ha implementado el plan de manera integral. Y se espera que en un próximo gobierno el presidente pueda implementar una visión. Y te digo, el único político dominicano que se ha sentado a planificar el país se llama Leonel Fernández. Aquí todos los políticos son inmediatistas. Inventan cosas, hacen cosas de hoy para mañana, no planifican. Y el mejor ejemplo de la no planificación se llama el gobierno de Luis Abinader. Tú tomas una obra como la remodelación de la autopista Duarte y nadie la entiende. Nadie la entiende. Tú no sabes qué van a hacer ahí. De hecho, tú pasas por un día, por un lugar y están haciendo un retorno y pasas una semana después, lo eliminan y lo están haciendo en otro lugar. Eso te dice que no se planifica. Anuncian cosas y se quedan en anuncios. Entonces, un país que no se planifica no puede avanzar. Nosotros estamos sobre el 50% de nuestro Producto Interno Bruto en la deuda. Cada vez los gobiernos tienen menos dinero para invertir en capital, es decir, para invertir en obras que puedan ser motores de la economía. Entonces, si tú tienes dinero, cada vez menos dinero, tienes que hacer obras que sean sostenibles en el tiempo y que generen su retorno. Esto no lo está haciendo este gobierno. Entonces, por esa razón, entre otras tantas, es que el presidente Fernández, primero, tiene el derecho de volver, constitucionalmente lo puede hacer, y segundo, la gente lo reclama. Entonces su profesión es político y eso entonces es algo que él va a hacer en un próximo gobierno. ¿Son reales esos casi 2 millones o eso es ficticio? Totalmente reales. Y cuando quieran podemos hacer un programa donde podemos llamar al azar a cualquiera de los 2 millones y te contestará el teléfono. Sí, tenemos sus redes sociales, interactúan con el partido y verás, este sábado 23, verás una muestra importante en un acto político jamás realizado en el país, en la Plaza de la Bandera, donde habrá una muestra importante de esos 2 millones de afiliados de la Fuerza del Pueblo. César, yo tengo 23 preguntas por hacer. Avanzaré con 2. Me avisa cuando termine. La primera de ellas. Ustedes tienen alianzas ya oficiales con algunos partidos. Hay otras previstas con otras organizaciones políticas. Pero a su vez, hay el programa, vamos a decir así, de acuerdos, Rescate RD, que tiene también sus alianzas. Esas se fusionarán, por ejemplo, si la boleta a senador del PLD en Barahona, que es del PLD, ¿verdad? Y que ustedes están empaquetados en esa alianza. Los partidos que van aliados a ustedes también llevarán ese candidato a senador de esa provincia, de ese bloque por rescate. Esa es una pregunta. Y la otra va en la dirección de una cosa que se le ha criticado mucho a Leonel y al PLD, el PLD como PLD. Y es el tema de la corrupción. ¿Qué puede tener la gente como garantía de que en caso de que Leonel nuevamente sea presidente de la República, no se le vea esa mancha de corrupción y ese lastre de gente que, por ejemplo, duró mucho tiempo en el gobierno, de ese equipo que estuvo ahí, de esa gente que son las señaladas, aquellos que digamos, fueron parte del juego sucio, de lo que le tocaba correr la base y nunca salían con el uniforme limpio? ¿Habrá un paquete nuevo en ese gobierno? Lo primero, con el tema de las alianzas, Rescate RD tiene una particularidad que es entre 3 partidos, solamente. Y te pongo un caso. Por ejemplo, nosotros como miembros de la dirección política supervisamos la provincia de La Romana. En la provincia de La Romana solamente tenemos acuerdos con el PRD. Con el PLD no hay ningún tipo de acuerdo en esta provincia, ni en la senaduría, ni en ninguna alcaldía. O sea, dígase que el PLD va con su candidato y ustedes van y nosotros vamos con nuestro candidato. De hecho, el PLD y el PRD sí tienen una alianza en La Romana, por ejemplo, en el caso del senador. Nosotros vamos con nuestro candidato independiente. Sí tenemos un acuerdo en el municipio de Guaymate, donde el PRD encabeza la alcaldía con los demás partidos apoyando. Ahí fíjate cómo es como un rompecabezas que se arma. Los demás partidos tenemos acuerdos parciales en diferentes municipios, por eso le decía la complejidad de hacer una gran alianza. Y al final del día, que lo que busca el bloque opositor es obtener la mayor cantidad de escaños a nivel municipal y la mayor cantidad de escaños a nivel senatorial, que es hasta donde llega la alianza. Con respecto a la corrupción, yo te digo lo siguiente. Al día de hoy... O sea, perdón, antes de pasar al tema de la corrupción, claramente las alianzas que ustedes tienen con los partidos, con sus partidos, me refiero, por ejemplo, el BIS, el PQDC, Movimiento Rebelde, que no están al margen de esa. Están al margen de eso. Totalmente. Fíjate que que ustedes le entreguen al PLD una candidatura, ellos siguen con su boleta. Fíjate que algo muy particular y singular de Rescate RD, que cada uno de los 3 partidos lleva su candidato presidencial. Los demás partidos que mencionaste,
todos, el candidato presidencial será el candidato que proclame la fuerza del pueblo, cuando sea proclamado. Entonces, con el tema de la corrupción es muy sencillo, Cristian. Al día de hoy, ¿quién ha sometido a la justicia funcionarios que alegadamente han realizado actos de corrupción? Hasta que no se le pruebe en una condena, no podrán ser definitivamente culpados. Han sido sometidos por todas las herramientas que creó Leonel Fernández en los gobiernos del PLD. Más de 14 iniciativas. El propio PEPCA es una creación del presidente Leonel Fernández. Hay gente sometida hoy por la declaración jurada, que no concordaron en un momento con la que entró y con la que salió. Están sometidos porque esa ley fue promovida por Leonel Fernández. La ley de acceso a la información, tanto que lo usamos todos, es una ley, la ley de transparencia de la información de las oficinas del Estado, una ley de Leonel Fernández. La ley de Contraloría, la ley de Tesorería, varios pactos internacionales sobre transparencia para el tema de la corrupción fueron creados por Leonel Fernández. Ahora bien, el Código Penal, ¿qué establece? ¿Cuál es la pena máxima? Le pregunto yo a ustedes, cuando hay un homicidio. 30. Homicidio es 20 años. 20 ¿Y un asesinato? 30. La gente sigue matando todos los días. O sea, tú tienes una ley que te castiga por un crimen y tú sigues cometiendo los crímenes. La gente sigue cometiendo los crímenes. Entonces, las herramientas están, y las que sean necesarias en un nuevo gobierno para aumentar, para minimizar, para llevar a la más mínima presión la corrupción administrativa, será ejecutada en un gobierno de la fuerza del pueblo. Pero es que ustedes tienen a Félix Bautista ahí. Félix Bautista es una ficha es caliente. Una fichita. Pero está ahí. Bueno, está cerca. bien, pero fue descargado. A diferencia... No, yo no estoy diciendo que él sea o no sea. Eso, Cristian. Lo que estoy diciendo es que versus aquellos que no han sido... que no han acabado el proceso, que no han sido sometidos, ya Félix está limpio. Hasta así, ya está, yo salgo así. Bueno. César, dice el director de este que el sistema eléctrico está estresado. Y lo está, María. ¿Tú me puedes explicar qué significa estresado? Bueno, si lo por el tema de los apagones. Si lo vemos desde el punto de vista me refiero. de esa redistribución. Los cieguitos ahí. Homero Figueroa, deja que se si lo vemos desde el punto de vista de una infraestructura se dice que está estresada cuando está sometida a una demanda por encima de lo que puede ofrecer. No fue estresada yo. Ahora, yo lo que te puedo decir es que el sistema eléctrico nacional, luego que se firmara parcialmente el pacto eléctrico, ¿cuál era el acuerdo? El acuerdo era primero reducir la nómina de las EDES, como se recibieron, y de 5,000 está en 8,000. Lo segundo era reducir el monto de las nóminas. Solamente Punta Catalina le aumentaron $1 millón a la nómina. Solamente Punta Catalina. Era reducir entre pérdidas administrativas, entre pérdidas operativas, era llevarla de un 20 y pico por ciento que estaba en el momento a un 10. Hoy está en un 30. Está el doble de lo que lo encontraron. Entonces, lo que hay es una falta de gerencia, una mala administración y una mala aplicación de la prevención y la planificación. No es verdad que el sistema eléctrico hay avarías porque no hay material. Eso no es cierto. La pandemia pasó. Todos los suplidores están al día en cuanto a la entrega de todos los materiales porque el sector privado funciona. ¿Por qué en Punta Cana no hay apagones? Hay una generadora eléctrica y distribuidora eléctrica privada y funcionan perfectamente y compran donde compran las EDES. Lo que pasa es que las EDES se han convertido en este gobierno en un instrumento político para nombrar compañeros y compañeras y gente incapaz de resolver cosas. Y además gente que se burlan de este país. Porque lo que dijo el señor de que aquí no hay apagones, eso es una falta de respeto al pueblo dominicano. Si yo hubiera sido el presidente, ese señor, esa misma tarde, lo mando para su casa a que descanse. Porque le no le está haciendo un servicio al propio gobierno del presidente. Porque lo primero que usted tiene que reconocer es ser serio. Decir, mire, hay una dificultad, usted la reconoce y estamos trabajando para resolverla. Pero la mayoría de los ministros de este gobierno son expertos en dar excusas. Y en decir, vamos a hacer, porque no hicimos. Ya van 3 años, ya se le acabó el tiempo. César, gracias por estar con nosotros una vez más. Bueno, esto estaba calentando, yo pensé que íbamos a empezar ahora, pero gracias a ustedes. ¿Qué ustedes tienen el 23 en la Plaza de la Bandera? Tenemos, vamos a hacer un acto para conmemorar el 60 aniversario del derrocamiento del profesor Juan Bosch. Sí.
un acto, o sea, ese evento luctuoso para la democracia Solemne. dominicana, pero ese día, con el acto donde llevaremos compañeros y compañeras de la Fuerza del Pueblo, diciéndole al país, ya somos 2 millones, aquí está una muestra importante de 2 millones, le diremos al pueblo dominicano que ese día la lucha por fortalecer la democracia sigue, y sigue de la mano y la cabeza de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias. Súbelo, baby. Estás escuchando La Opción de la Tarde para que el país se exprese.